Bienvenidos a la Vitamina T, teoterapia para una vida saludable. Tu programa para empezar bien el día. Muy buenos días familia, bienvenidos a nuestra vitamina T diaria, la T de la teoterapia, el alimento que necesitamos para nuestro cuerpo, alma y espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy, rápidos pero no furiosos. Vamos a la palabra del Señor donde dice en Santiago 1, 19 al 20, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Primer paso ante todo. ¿Saber qué? Ser rápidos ¿para qué? Para escuchar. En otra versión, en la nueva traducción del lenguaje actual, dice, mis amados hermanos, pongan atención, esto le voy a decir. Todos deben ser siempre dispuestos a escuchar a los demás. Cuando tenemos un altercado con alguien, cuando vamos a hablar con alguien, ¿por qué no cedemos la palabra primero? ¿Por qué no primero dejamos que explique la persona? Y eso pasa generalmente en la investigación. Muchas investigaciones primero dejan que la persona hable. Y después con lo que la persona hable, la información que yo tengo, pues yo puedo deducir qué es lo que está pasando. Muchos problemas se solucionarían si primero paro y escucho a la persona. Eso me llevaría a tener la segunda característica. Entonces, pongámonos a pensar primero. Si hay muchas situaciones y muchas dudas en mi corazón y yo primero escucho a la persona, pues muchas de las cosas que ella me va a decir me va a aclarar muchas dudas. Entonces yo me voy a ahorrar palabras, que ahí viene la segunda parte. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Lentos para hablar, ¿por qué? Porque si yo escucho, pues en ese momento estoy ahorrándome palabras. Llegó tarde por esto. Bueno, ya. Tal cosa, tal otra. Ok. Y pasa con parejas, ¿sí? Llega la pareja, llega el esposo, llega la esposa y de una vez vamos hablando y diciendo cosas sin escucharlo, ¿sí? Y eso pasa muchas veces. Yo suponía, o yo creía, o yo pensaba, no, espere, usted no estaba totalmente seguro de las cosas. ¿Por qué primero no escucha? ¿Por qué primero no deja que la persona hable? O pues haga preguntas directas, pero no vaya directamente a juzgar a la persona porque no sabemos qué es lo que está pasando. Y eso pasa en las relaciones de trabajo, pasa en las relaciones emocionales que tenemos con nuestros amigos, con cualquier otra cosa, y muchas de esas se pierden. ¿Por qué? Porque suponemos, o también nos llega una mala información, nos llega un chisme, nos llegan cosas que no son verdad, y entonces, claro, pues nosotros vamos a ir directamente a la persona, nunca llegamos al momento de decir, mira, lo que pasa es que está pasando lo siguiente y quisiera escuchar su versión, o quisiera escuchar su apreciación, o quisiera escuchar su punto de vista con lo que pasó, o quisiera que me explicara qué fue lo que pasó. Primero quisiera darle la palabra. Entonces generalmente nosotros no damos la palabra. Si aprendemos a dar la palabra y primero escuchamos, entonces viene la segunda parte. Voy a ser lento para hablar. Nosotros tenemos 2 oídos y una boca, lo hemos escuchado muchísimas veces. Eso significa que sí debemos utilizar más los oídos para escuchar. Escucho atentamente, como dice aquí la traducción del lenguaje actual, dice dispuestos a escuchar a los demás. Primero estoy dispuesto a escucharlo y después sí a hablarle a la persona, a decirle. Y entonces ahí sí voy a aclarar muchas cosas. Tal vez el altercado que teníamos no era mayor cosa, o la situación que teníamos no era, y salimos fácilmente de las cosas. Entonces nosotros generalmente no arreglamos las cosas porque suponemos, porque esta persona creo que hizo esto, o a veces hay actitudes, no te saludó y no sabemos qué fue lo que pasó con la persona, tal vez no te vio porque ese día no llevaba gafas, o algunas situaciones, un día malo. ¿Y por qué no preguntaste? ¿Por qué asumiste las cosas? ¿Por qué lo tomaste personal? Entonces a veces nos pasa a nosotros, nos pasa a todos nosotros que asumimos las cosas y no preguntamos o no escuchamos. Entonces eso me lleva a ¿qué? A ser lento para hablar. Y si soy lento para hablar, pues voy a ser sabio, porque voy a utilizar las palabras de sabiduría que Dios coloca en mi vida y voy a ir directamente a las cosas. Ya depuré las demás y voy directamente a las cosas. ¿Qué pasa si pasa lo contrario? ¿Qué pasa si primero hablo? Pues voy a herir a la persona, no aclaré lo que tenía que aclarar, y esa persona de una vez herida, pues no va a hablar, no le voy a dar la oportunidad de hablar.
Al contrario, puedo estar perdiendo una amistad, o puedo estar perdiendo una relación, o puedo estar perdiendo un negocio porque no escucho primero. Y algo que sí es importante, y sobre todo los que trabajamos algún día en servicio al cliente, o los que tenemos clientes, nos dicen primero, escucha al cliente primero. Y es necesario escuchar al cliente primero. No suponer, no intentar decir, no juzgar antes de. Y eso me lleva a algo muy importante, que es, me lleva a ser tardo, ¿para qué? Para airarme. Muy rápido para escuchar, muy pronto para escuchar, muy atento para escuchar, muy lento para hablar y tardo para airarme. ¿Sí? Bueno, dice la palabra del Señor que el Señor es tardo en la ira y grande en misericordia. Entonces es algo que es una característica de Dios. Es importante que si somos cristianos, es algo que también Jesús se airó, pero se airó en momentos que tenía que airarse, ¿sí? En momentos donde realmente se estaba rompiendo un principio, como cuando pasó en el templo, que eso fue como que, pero mira que nadie le peleó a él porque él estaba airado por algo que vale la pena. Entonces debemos ser tardos para airarnos. No quiere decir la palabra del Señor que no nos airemos. Hay momentos donde hay que airarnos, hay momentos donde hay que mostrar ese carácter, claro que hay que mostrarlo, pero no necesariamente tenemos que explotar a cada momento para hacer las cosas. Es necesario en algunas situaciones sí y no. Dice enojarnos, pero que no se ponga eso sobre nuestro enojo. Ya es cuando no nos controlamos, cuando decimos cosas que no debemos decir. Es importante tener ese control del Espíritu Santo para saber decir las cosas. Aquí dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, claro, si no estamos en nuestros cabales, si estamos totalmente, nuestra sangre llegó hasta acá, es imposible poder detener eso. Pero si hacemos el primer paso, que es escuchar a la persona, la escucho totalmente, disipo las dudas, digo lo que tengo que decir, pues lo más seguro es que no me voy a airar, o me voy a airar un poco, porque tal vez no era el propósito, no era el pensamiento que yo tenía con respecto a eso. Por eso, familia, muy importante, seamos rápidos para escuchar, pero no furiosos, porque vamos a aprender a ¿qué? A tomar lo que Dios nos dio, que es su palabra, y a ser sabios para poder hablar conforme a su palabra también. Y como dice la palabra del Señor, que nosotros, el que utiliza pocas palabras, o el que no habla tanto, sino refrena sus palabras, es sabio. Y tenemos que aprender a ser sabios. Y así aprendemos a controlar las emociones. Entonces es un ejercicio que tenemos que hacer. Rápidos pero no furiosos. Rápidos para escuchar, pero muy lentos para hablar. Y así muy tardos para airarnos. Entonces nos vamos a ahorrar muchas jaquecas, muchos dolores de cabeza, muchas gastritis, muchas cosas, si primero sabemos escuchar. Vamos a orar, familia. Por eso, Señor, gracias, porque si algo que me enseña, Señor, de una u otra manera a controlar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Señor de los cielos, es aprender a escuchar. Si a veces tengo tantas cosas en mi corazón y en esos momentos como que hago una pausa y digo, Señor, quiero que me hables, o Señor, quiero que me muestres qué es lo que está pasando, y tal vez hago esa pausa, cuántas cosas me puedo ahorrar. Y así aún pasa con muchas cosas, pasa aún en el deporte, cuando usted piensa, hace una pausa y ya sabe lo que tiene que hacer, cuando toma un respiro. Y es importante tomar un respiro. Y Señor, enséñame a tomar un respiro y enséñame a ser sabio. Sobre todo, Señor, aprender a escuchar. Enséñame a aprender a escuchar. Enséñame a ser muy rápido para escuchar, muy atento para escuchar, para después utilizar las palabras, muy lento para utilizar las palabras, porque tengo que pensarlas muy bien antes de decirlas, porque puedo herir. Y segundo, pues, sabiendo decir las cosas, pues no voy a airarme. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra nos edifica y nos corrige. Te alabo y te bendigo en nombre de Jesús. Y familia, sigamos conectados a nuestras vitaminas T, porque ellas nos enseñan a ser prontos para escuchar, lentos para hablar y así muy tardos para airarnos. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la vitamina T la puedes encontrar en versión audio, video y escrita en nuestra página web, estecamino.com. Te esperamos mañana aquí para tu vitamina T diaria. Teoterapia para una vida saludable.